Una verdadera asociación ilícita. ¿Y de qué estamos hablando? De lo que sabemos desde el 13 de octubre. La mafia al desnudo. Y ese es nuestro hashtag. ¿Y por qué hablo del 13 de octubre? Porque claro, en página 12, Tuni Coleman, nuestro compañero, ya había publicado respecto de este viaje. Ya había adelantado y con bastante contenido. Quiénes habían viajado, de qué se trataba, quiénes habían pagado este viaje. Pero claro, hubo novedades. Novedades el último fin de semana. Supimos más detalles y se conocieron los audios, las conversaciones, las voces de estos funcionarios de la justicia dialogando entre ellos y respecto de este viaje que había pagado un medio de comunicación aparentemente. Pero no solamente esto, sino construyendo, cruzando los hilos, este nuevo entramado para justamente que no se supiera que habían hecho algo que no correspondía. Y por eso hablamos de una verdadera asociación ilícita, porque en pocas horas, faltando muy poco tiempo para que se conozca el veredicto en el día de mañana, probablemente a esta hora, cuando nosotros estemos aquí, de la causa vialidad u obra pública para Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los acusados, bueno, se supo justamente una vez más que la justicia en este país está sucia, que la justicia se corrompe, que los jueces juegan partidos de fútbol o viajan al sur de la República Argentina y se van de viaje de egresados. Se pasan unos días de mini vacaciones con aquellas personas que están fuertemente involucradas, no solamente con el poder en la República Argentina, con el poder real, con los medios de comunicación, con la política, sino también que cometen sus propios delitos. ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? De este grupo de jueces que ahora sí se supo el día 17 de octubre, unos días después de que se publicara esto en página 12, armaran un grupo de Telegram en el teléfono celular, como todos tenemos, pero justamente ¿para qué? Para tratar de ocultar esto que habían hecho porque se sabía que no correspondía. ¿Y a qué voy con esto que no correspondía? A esto que los jueces no deben hacer. No pagan ganancias los jueces, como todos nosotros o como muchos de nosotros, justamente para distanciarse, para estar más limpios, para distanciarse de aquellas partes que pueden estar interesadas o aquellos sectores de poder, pero sí juegan al fútbol y se van de vacaciones. Acá hay algo que nos cierra. Entonces, una y mil veces tenemos que decir que se ha sobrepasado un límite, que ha llegado un momento en el que la Argentina no puede seguir siendo igual. O por lo menos la justicia dentro de esta República Argentina ya no puede seguir siendo igual. Porque el límite es la obscenidad, la pornografía, la promiscuidad. Todos estos términos habrán escuchado en las últimas horas. ¿Cómo es posible que un grupo de miembros de la justicia, de funcionarios judiciales, estén tramando a través de un grupo, en Telegram, en este caso, en el teléfono, cómo hacer para, bueno, ocultar prueba y en realidad para que no se sepa de sus vínculos con ciertos sectores? No deberían tener que ocultar sus vínculos. Lo venimos contando hace mucho tiempo. La justicia debe ser impoluta. Los jueces no solo deben ser, dicen a veces, sino también parecer. A mí el parecer mucho no me importa, pero sí me da la sensación de que deben ser y tomar esa distancia de todo aquello que los puede corromper. ¿Para qué viajaron este grupo de funcionarios judiciales con Ercolini a la cabeza? El hombre que supo instruir lo que fue la causa vialidad. Y justamente mencionaba el veredicto, iba a decir la sentencia, el veredicto en el día de mañana, que muchos aseguran sí va a ser una condena. La propia Cristina Fernández de Kirchner ya lo adelantó. Este hombre que trabajó fuertemente en lo que fue la instrucción y el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, en un grupo de WhatsApp tratando de ocultar, y cuando digo ocultar, conseguir facturas truchas, hablar con la fiscal, todo esto. Ahora vamos a ir al detalle con el doctor Darío Villarruel, pero imaginen ustedes una persona que tiene un rol tan importante en la justicia como, por ejemplo, para procesar a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, en un grupo de Telegram, conversando con otro grupo de jueces, tratando de modificar prueba, que no se sepa, ocultando algún tipo de delito. Y la verdad es que se habla de, bueno, varios delitos. Hasta el momento probablemente no sepamos todo, pero hablamos de cuestiones muy, pero muy graves, que pueden tener que ver no solo con el parecer, sino también con lo que la justicia no debe ser. Con esa distancia, y hago este gesto porque no se me ocurre explicarlo de otra manera, esa distancia, ese alejamiento que debe tener de ciertos sectores, porque si no todo da lo mismo. Y no da lo mismo un juez que sí la toma, un juez que tiene la conducta que debe tener, que un juez que está
en un grupito de Telegram, de WhatsApp, digo, para los que no saben qué es, de qué se trata, ocultando prueba, ocultando algo que ha hecho. No debería por qué tener que ocultar algo que ha hecho. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y ahora vamos a ir al detalle. Yo les contaba las fechas, los lugares, este viaje a Bariloche, el Lago Escondido, tierra de Joe Lewis, y por eso hablaba de ciertos sectores de poder invitados por un medio de comunicación, contactándose después con periodistas para tratar de ocultar lo que habían hecho. Todo eso sucedió. Todo eso sucedió en la República Argentina. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, lo primero que ha pasado, además de algunas repercusiones de legisladores, fue que hoy habló en cadena nacional el presidente de la Nación. La situación lo ameritaba. ¿Qué fue lo que dijo? Escúchenlo y ahora repasamos los ítems más importantes de lo que dijo el propio presidente. Pusimos fin a los operadores y mesas judiciales. Los servicios de inteligencia dejaron de deambular por los pasillos de los tribunales. Todo ese esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder influyen negativamente sobre las estructuras del Estado. Argentina necesita, de una vez y para siempre, de funcionarios honestos. Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo lo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de la Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. Algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios, hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuentas por sus conductas. Convencido de que debemos decir nunca más a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, he resuelto instruir al ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal a fin de solicitar que se investigue penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión y en especial lo relacionado a su financiamiento. Bueno, ahora vamos a repasar los 4 puntos más importantes de esto que ha dicho el presidente de la Nación. Le doy la bienvenida a todos mis compañeros y también al doctor Darío Villarruel. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Hola, Dani, ¿cómo estás? Algunos impactados por esto que pasó. Yo decía, la Argentina no puede ser la misma, tiene que haber un antes y un después. Probablemente muchos de ustedes piensen que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Doctor? Nada nuevo bajo el sol. Esto porque se sabe a través de un chat. Pero viven el poder político, el poder judicial y los medios hegemónicos hablando de este tipo de cosas. ¿Cómo hacer para perseguir a alguien? ¿Cómo hacer para conseguir relaciones de poder? Para tener protección de un lado y para castigar al opositor. Esto es lo grave. La respuesta política fue importante, cadena nacional. Y usted me dirá, y muchos dicen, no va a pasar nada. A la larga van a pasar cosas. Estos jueces tienen nombre y apellido y seguirán allí, y en algún momento habrá un consejo de la magistratura que actúe a fondo, que rápidamente le aplique lo que debe aplicarle, que es un juicio político, y que esto sea público y se pueda ver. Lo importante es que todo el pueblo argentino, en nombre del presidente, sabe qué pasó, porque hasta ahora esto estaba oculto. Lo que arreglaba el Grupo Clarín es impunidad mediática. Es decir, esto que es tan grave, porque a mí no me importan los chats, ya el hecho de ir a un lugar, jueces, funcionarios políticos, exfuncionarios de la CIDE, ya es un delito. Se llama tráfico de influencias y está previsto en el Código Penal. Y las dádivas tienen que ver con quién pagó eso. ¿Por qué no lo dijeron? Si se presentaban con una nota, nos invitaron a la casa donde está el señor Lewis para dar unas charlas de cualquier cosa, hubiera sido transparente, aunque no estaba bien. Pero estos tipos manejan la impunidad. El poder es impunidad. Y la verdad, que no se sorprenda, porque acá hay un par de jueces. Todos los jueces del Fuero Federal, con excepciones, están en la misma, cuchicheando para ver a quién pueden cagar, a quién pueden perjudicar, a qué amigos pueden beneficiar, qué pueden preparar. Porque el que estamos viendo, Julián Ercolini, fue el mismo que metió preso a los dueños de este medio y nos perjudicó a todos nosotros. Perdimos la obra social, no cobramos. Y ese señor Julián Ercolini, a lo mejor,
en algún otro momento formó otro chat diciendo, ¿querés que los cague a los de C5N? Y así lo hizo. Déjame a mí, que yo consigo unas pruebas. No, pero perdón, son doctor, truchas, pero no importa. No solo en esa causa, porque si vos mencionás esa causa, alguien puede pensar que, bueno, tiene que ver con una cuestión personal. Fue un hombre fundamental en lo que fue la etapa de instrucción, el procesamiento en la causa vialidad, de la que se va a conocer el veredicto mañana. Absolutamente, y fue el que inventó la figura de la asociación ilícita. Además. Para enganchar a Cristina como que el gobierno de Kirchner, Néstor y de Cristina fue una asociación ilícita. Vamos a ver que mañana, seguramente, cuando sea condenada Cristina, a lo mejor la figura de asociación ilícita no está. Entonces, el sallo de que el gobierno elegido por el pueblo era una asociación ilícita se cae. Pero este señor inventaba esa figura para aplicársela a todos. Se las quiso aplicar también a los dueños de este medio y no pudo. Y te doy más datos. Este señor tiene la causa del suicidio de Nisman. Bueno, hace 7 años que la tiene delegada en el fiscal, que no sabe quién citar ya, si al 9 de Corea, al 9 de Brasil, para que digan algo respecto de que el tipo se suicidó cuando tiene a Lagomarsino procesado, tuvo con una tobillera durante años, tiene a 4 policías que perdieron su carrera, también imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y también, ¿sabes qué causa tuvo? Haga memoria, Alejandra Gil Carbó. Él la procesó por aquel anónimo por la compra de un nuevo edificio para la Procuración. A partir de ese procesamiento la amenazaron a sus hijas. Y justo el diario Clarín, que fue también a este viaje con el señor Jorge Rendo, fue el que publicó los números telefónicos de las hijas de Gil Carbó para que las amenacen, las aprieten. Es un estado de putrefacción. Lo digo como abogado y haber pasado 6 años en la facultad. Muy triste todo lo que está pasando. Bueno, a ver si lo resumimos así. Son parte de los hombres que manejan parte de las causas más importantes de este país. Tal cual. Mencionaba algunas el doctor, mencionaba yo el tema de la causa vialidad. Ercolini a la cabeza, y Ercolini a la cabeza de lo que parecía ser este grupo de Telegram, además, ¿no? Dando ideas, coordinando, dando directivas para que justamente todo el resto del grupo pudiera salir airoso cuando esto ya había llegado a los medios. Y atención, también convocando a una periodista, ya vamos a hablar de eso. ¿Para qué? Para que los ayudara. Bueno, hoy la periodista dijo que fue un fallido intento porque ella no los quiso ayudar. Pero además esto, intentando que los medios, tal vez acostumbrados a que los medios cubrieran, ¿no?, muchos de sus hechos, no voy a decir delitos, pero sí en este caso algo que tiene que ver con otra cosa. Algo viejo, decía el doctor, pasa siempre, no me sorprende. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Ahora están los audios. Ahora, es cierto que no es la primera vez que pasa. Hubo ya un viaje a Miami pagado por Clarín, ¿te acordás? Hace un tiempo, no pasó nada. Y parecía ser un escándalo, no pasó nada. No, perdón, antes Clarín llevaba a los jueces a los congresos. Claro, y eso estaba mal. Bueno, y nadie decía nada. El caso Pero esto de es mucho más grave, ¿no? Pero esto es mucho más grave y además no tiene que ver con el destino, sea Miami, sea Bariloche. Acá lo que pasa es que ellos mismos se dan cuenta que lo que acaban de hacer no corresponde, bueno, ya lo sabían, pero cuando llega a los medios empiezan a pensar de qué manera cubrirse para que esto no se convierta en un escándalo mayor, que ahora sí termina siendo un escándalo mayor. Esta vez están estos jueces que manejan las causas más importantes de este país en televisión, sus audios, diciendo, che, veamos cómo podemos hacer porque esto no correspondía. Me dicen que vamos a escuchar. Ayer Zaffaroni hablaba de una cuestión que tiene que ver con deslegitimar la democracia. Totalmente. Algo realmente muy, pero muy grave que se va gestando de a poco, ¿no? La decadencia de las instituciones, el bombardeo contra las instituciones. Pero vamos a escuchar, decía yo recién, el juez Ercolini a la cabeza, coordinando en este grupo y de alguna manera dando directivas, dando ideas, diciendo qué era lo que se podía hacer o se debía hacer. Por ejemplo, escuchen bien esto, porque es un escándalo, conseguir facturas truchas para que, bueno, eventualmente la gente crea que habían pagado por ese viaje que no habían pagado justamente. Muchachos, ¿cómo están? Bueno, si yo estoy de acuerdo también, para mí lo ideal sería que la mina pida, no que nos presentemos, porque si no nos terminamos presentando como si fuéramos unos imputados, que es una locura. Que la mina le pida FlySAR. Simplemente si existió ese vuelo y eventualmente lista de pasajeros y constancias, y que manden facturas. Las constancias son las facturas, porque no pida facturas, sino que pida constancias. Y más o menos lo mismo que pida a Lago Escondido. Con eso se descarta cualquier posibilidad de
de dádiva, y después es todo un blef y se cierra y chau. Me parece que lo mejor es que la cierre la mina de allá. El denunciante, o sea, no tiene ninguna legitimidad para ser querellante, con lo cual no va a poder ser querellante ni apelar. Después, obviamente, hay que hablar también con la jueza de allá para que tenga presente esta situación y chau. Todo planeado y chau. Es eso lo que estamos escuchando, como una tranquilidad, como una impunidad. Hablemos con la de la empresa, a ver si puede hacer pasar. Estamos hablando de un juez federal. A ver si podemos hacer pasar, si podemos conseguir la factura para que parezca que no hicimos lo que hicimos, cuando en realidad no deberían tener nada que ocultar si hubieran hecho algo que correspondía y que estaba bien. Quiero decir esto, Doc, y ahí vamos con vos. Bueno, habló el presidente de la Nación, 4 puntos muy importantes. Dijo, bueno, me refiero ahora o me dirijo al Consejo de la Magistratura. ¿Para qué? Para que la Comisión de Disciplina abra un sumario y empiecen a investigar. Que esto no quede en la nada. Al Ministerio de Justicia, ¿sí? Para que investigue también el Ministerio Público Fiscal. A los legisladores de la ciudad, para que avancen eventualmente el juicio político de los funcionarios de la ciudad. Ahora vamos a mencionar a quién se refiere puntualmente de Alessandro Maíquez. Reforma del Poder Judicial al Congreso, justamente para recordarles, dijo el presidente, que yo envié los proyectos de reforma del Poder Judicial. ¿Qué pasó? Me acuerdo de aquella apertura de sesiones donde se hablaba de esta justicia, pues la justicia de la que estamos hablando es esta, es esta que sale a la luz ahora, y también en el caso del procurador, que tampoco avanzó. Tal cual, es una decisión política porque el Poder Ejecutivo es independiente y el presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández lo respetan. No puede meterse en la justicia, en el Poder Judicial y llevarse por delante al Poder Judicial aunque esté en un estado de putrefacción. Tiene que hacer lo que tiene que hacer. Por eso toma 4 pasos que tienen que ver con las decisiones del Poder Ejecutivo que están previstos en la Constitución Nacional. Pero atención, es la primera vez que escuchamos a Julián Ercolini. Yo no tengo ningún audio de él, hay algunas fotos. Se deben querer morir porque son públicos. A ellos les interesa que nadie los conozca. La gente sabe quién es Carlos Maíquez, el camarista de la Cámara de Casación. Pablo Yargarola, un juez en lo penal económico. Están nerviosos porque son públicos. Y lo que acaba de decir, aprovecho que está Diego Gabriele, que nos pasa a veces algunos audios que están en los expedientes, donde 2 tipos que cometieron un delito dicen cómo armar la coartada. Acá el juez Julián Ercolini está armando la coartada. ¿Y cómo no va a saber si es juez? ¿Cuántas veces habrá desarmado coartada para aplicar la ley o para no aplicarla? Y voy a dar otro dato. Hablaste de Alberto Fernández. Julián Ercolini era adjunto de la cátedra donde daba clase Alberto Fernández en la facultad. Este señor le enseña a los pibes en la Facultad de Derecho cómo es la ley, cómo es la Constitución, cómo se resuelven los casos. Y sigue estando ahí. Por eso con el pedido de juicio político, que para mí es lo más importante. Si cometieron delito o no, como muchos piensan puede quedar en la nada, hay tipos que ya no pueden estar más en el Poder Judicial, están podridos. Aunque no tengan vergüenza y no le importe nada, y en los chats muestren los vinos que toman, que valen más de 50.000 pesos cada uno, y que no paguen ganancia, tienen que irse, le van a dar una jubilación buena. Reivindiquen a la justicia, reivindiquen a la facultad donde fueron. Ustedes juraron por la Constitución, amigos, juraron por la Constitución y están haciendo cosas sucias que perjudican a la democracia que tanto costó conseguir a todos los argentinos, porque acá murieron 30.000 personas, Julián Ercolini. Bueno, me quedo pensando en un funcionario, ¿no?, que comete un acto que es como mínimo inmoral, se le reclama inmediatamente que renuncie, ¿no? Me pregunto, ¿qué pasa con estos jueces? Tienen la justicia en sus manos, con roles tan importantes. Vuelvo a mencionar la causa vialidad, porque el rol de Ercolini fue fundamental. Y mañana vamos a conocer un veredicto. Y entonces ahora nos preguntamos, pero bueno, a ver, ¿qué peso y qué carácter tiene ese veredicto si la persona que instruyó, ¿no? ¿Digo bien, Correcto. doctor? Digo correctamente. Estuvo en la etapa de instrucción, se dedica a hacer estas cosas, a encontrarse con, por ejemplo, Joy Lewis, que bueno, ese es otro tema, ¿no? Como también es otro tema preguntarnos, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Qué herramientas hay? ¿Qué va a pasar desde lo político? ¿Qué es lo que tiene que ser la política frente a esto? Porque ahora cadena nacional, el presidente de la Nación, pero primero era una lotería a ver qué medios se animaban a contarlos. Eso es pero gravísimo. además de los periodistas que se animen a contarlos, bueno, ¿y qué pasa con la política? Digo, los funcionarios van a estar todos condenando esto, hablando de esto, porque no somos los periodistas solos, ¿eh? Claro. La política también tiene que arremangarse y en este momento, que todo sale a la luz, bueno, ponerse a condenar de la misma manera. Porque, bueno, son muchos los que pueden tener miedo, ¿no?, de contar esto que estamos contando. Pero primero hay que exponer la noticia.
y después el poder político se debe encargar de lo que se conoce. El tema es que esto no se conocía salvo una publicación. Y fue tan grave que en aquel momento Clarín se ocupó de hacer callar a los otros medios y tiene poder para hacer callar a los otros medios. Sabe, ahí dice la mafia, ¿no? Sí. Que hace mucho tiempo la mafia tiene que ver con la justicia, con la política y con los medios hegemónicos. Los medios son los principales responsables. Porque yo les pregunto, ¿usted cree que el juez hace lo que quiere o hace lo que le dicen algunos medios? ¿Usted cree que todas las sentencias las hacen los jueces o vienen desde afuera, armadas? Alguna vez Raúl Zaffaroni me dijo, en la Argentina está pasando algo muy grave. Las sentencias las están haciendo algunos medios de comunicación y los jueces las firman. Porque pregunto, mañana todo habla de una condena, ¿no? ¿Qué pasaría si los 3 jueces del Tribunal Oral 2 absuelven a Cristina? ¿Qué harían Clarín, La Nación y los medios hegemónicos con esos 3 jueces? Les voy a preguntar y les voy a contestar por qué no la van a absolver. Si absuelven a Cristina, se cae el edificio de Comodoro Pi, porque detrás de los 3 jueces y los 2 fiscales está montado todo el aparato que comenzó con Julián Ercolini, pasó por Eduardo Tayano, pasó por Martín Irursum, pasó por Mariano Borinsky, pasó por Germán Moldes, pasó por Gustavo Hornos, pasó por la Corte Suprema de Justicia, y ahora estos 3 chichipíos tienen que condenar, no le queda otra, porque si no lo van a escrachar en los medios y no van a volver a su casa.